Muy buena noche, bienvenido hoy, como siempre, a su programa Acción Positiva. Me acompaña hoy el licenciado Mauricio Berreondo, un abogado penalista quien ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores y con quien hemos tocado pues muchos temas interesantes. Así que bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor, el gusto es mío y gracias nuevamente por la invitación. Gracias a usted por venir. Yo sé que está siempre muy ocupado y yo sé que el tema que vamos a hablar hoy pues es algo que lo mantiene a usted con bastantes horas de trabajo. Pero, a ver, licenciado, cuénteme cómo mira Guatemala hoy, cómo ve nuestro país, cómo se siente. Siento que está un poquito caótica la situación en cuanto al sistema de justicia, en cuanto a toda la situación, si estamos hablando del sistema penal, toda la situación en cuanto al hacinamiento que supuestamente hay en las cárceles. Por supuesto que lo hay, pero la justificación es que hay hacinamiento y que piensan construir nuevas cárceles, pero no explican las razones de ese hacinamiento, que son otras circunstancias completamente distintas al que se esté capturando a personas todos los días. Claro, bueno, realmente, pues sí, este tema del hacinamiento, etcétera, que usted menciona, es muy importante, ¿verdad? Pero en general, pues Guatemala es un país violento, un país que vemos que sigue desesperado ante el crimen, como que siempre observamos esta disyuntiva que tenemos como ciudadanos de decir, bueno, que a todos los metan presos, ¿verdad? Y por otro lado decimos, pero ¿y qué hace tanto preso ahí? Y a lo que van a hacer es aprender es una academia del crimen, por otro lado, ¿verdad, licenciado? Entonces, sí consideramos muy interesante poder platicar con usted sobre, por ejemplo, la gran pregunta que uno podría decir, ¿están todos los que están hoy en las cárceles, deberían de estar ahí? Y me recuerdo que cuando hablábamos con usted el tema, usted me dijo, sí, porque a lo mejor hay un montón en la calle que deberían de estar presos y no lo están. Es decir, ahí caemos en esta controversia, ¿va, licenciado? Pero tal vez entonces siguiendo la ruta de lo que usted mencionaba del hacinamiento, de la sobrecarga, del sobrecosto que esto representa, y lo que yo le preguntaba, mire, ¿y será que todos los que están ahí tienen que estar? Le cuento que tuvimos acá invitados a unos colegas médicos de El Salvador, con quien estuvimos hablando sobre el VIH, SIDA y pues obviamente lo que sucede en la población carcelaria. Y resultaba que una de las grandes causas de que esto pues se disemine, cueste controlarlo, etcétera, es exactamente porque hay demasiados presos ahí, una tremenda promiscuidad y el eterno problema de que hay falta de recursos. Licenciado, si yo le dijera a usted que de los miles de presos que hay en Guatemala, ¿qué porcentaje usted cree que verdaderamente debería de estar en la prisión? Bueno, es una pregunta bien objetiva. Por supuesto, si uno quiere dar una respuesta clara, hay que considerar primero realmente cuántos están detenidos, cuántos están cumpliendo una pena. Si vamos a la versión del gobierno, dice que son 16,000 y tantos. Si vamos a la versión del director del sistema penitenciario, da otra cantidad. Y si vamos a algunas organizaciones sociales que se dedican a observar ese tipo de circunstancias, es completamente distinto. La Procuraduría de los Derechos Humanos hace poco presentó un informe a las Naciones Unidas donde se detalla claramente que no se sabe cuántos están detenidos. La media son 17,000 personas actualmente porque no existe un control adecuado en el sistema penitenciario que conforme la ley debe de tener un sistema informático donde estén todos y cada uno de los detenidos. Hay muchos detenidos, algunos que están pendientes de juicio, otros que no se han presentado ante un juez, pero que no están en ese sistema, por lo tanto eso no es real. Si hablamos concretamente cuántos hay detenidos
que deberían de estar afuera por otras circunstancias, por muchas circunstancias, estamos hablando de casi 2.500 personas. Claro, obviamente, pues yo recalcando, ¿verdad, licenciado? Que no es que uno diga que ellos están exentos de culpa, sino que tal vez el tipo de delito que ellos tienen pudiera manejarse fuera de la cárcel sin tener que incrementar la población carcelaria, ¿verdad? Es decir, a través de medidas sustitutivas, a través, en fin, de diferentes formas, porque aquí lo que preocupa es que prácticamente por cualquier delito, por cualquier cuestión, la persona va a parar a la cárcel. Y va a parar a la cárcel y entra en un proceso ahí que es tan lento, tan burocrático, que resulta que a lo mejor pasa años sin llegar ni siquiera a presentarse a juicio. Sí, es que... A mí me gustaría que usted nos desgranara ahí el tema. Sí, es que precisamente si hablamos, por ejemplo, de esos promedio, según algunas investigaciones que han hecho lo de la Procuraduría de Derechos Humanos, estas 2.500 personas, hay que dividirlo en dos puntos. Si hay 16.000 detenidos, hay un 50% cumpliendo la pena. Y el otro 50%, estamos hablando de 8.000 personas, que aún no han llegado ni a juicio y tienen 3, 4, 5 años de estar detenidos. Si tomamos esas personas que no han ido ni a juicio, y hay ocasiones en que les dan en debate y ya en sentencia 4 años de cárcel y todavía conmutables, significa que ellos ya cumplieron su pena, pero aún así pasaron 5 años detenidos. Hay de esos 8.000, que ahí es donde va la esencia, de los 8.000 que están detenidos cumpliendo una pena, 2.500 ya cumplieron su pena o ya pueden salir. Ya podrían salir, ya pueden salir, ya claro. cumplieron, pero hay una deficiencia grandísima en el sistema. ¿A qué significa esto? Muchas de esas personas no saben leer ni escribir, no tienen la capacidad para pagar un abogado, no sabe que ya tienen derecho a salir, porque jamás nadie, que está la ley que obliga, que el organismo judicial está obligado a informar el día exacto en que cada persona debe salir, pero eso no lo hacen. Y solamente esas 2.500 personas pueden salir, llamémoslo así, en los próximos 2 meses, si hubiera una voluntad del Ministerio Público y del organismo judicial para hacerlo, porque para eso existen los juzgados especiales para eso, pero solamente hay 8 jueces para todo el país, para esas 16.000 personas que en un momento dado quieran salir de prisión. O sea, la situación es de control administrativo, la situación es de que no hay apoyo a esas personas. La Defensoría Pública Penal solamente tiene, llamémoslo, 5 o 6 abogados para ver la masa de los 16.000, si queremos así, de los que están detenidos. Ya hay estadísticas que por cada abogado de la Defensoría Pública Penal para ver la ejecución, o sea, para que puedan salir, son 800 detenidos por cada uno de esos 6 abogados. O sea, si hablamos de 800, va a pasar 3, 4 años y no van a terminar de que esas personas que ya cumplieron su pena puedan salir del sistema. O sea que estamos viendo, por un lado, en el ingreso, ¿verdad? Gentes que pasan 4 o 3 años y que no llegan a juicio, pero obviamente están dentro de ello. Y por el otro lado estamos viendo aquellos que usted señala, ya cumplieron, pero igual permanecen 1 o 2 años más o más, porque no hay nadie que verdaderamente les agilice o ellos sepan. Solo ahí estamos hablando de una tremenda cantidad de personas que están privadas de su libertad, que obviamente van a tener ese problema. Ahora, por ejemplo, licenciado, dentro del delito, obviamente hay diferentes grados, hay diferentes tipos de delitos, delitos no violentos, delitos violentos, pero acá desafortunadamente pareciera que todos van a las mismas instalaciones. Sí, se supone que
el sistema penitenciario está dividido en áreas donde se debe de cumplir la pena, áreas que están pendientes de un proceso, llamémoslo, ya para debate, y otros que solamente son faltas. El problema es de que hay en todos lados. No hay algo bien definido. Lo han intentado, pero como para una pregunta que recientemente le hicieron a un alto funcionario de gobierno, ¿y por qué a esos líderes o a ese líder que no permitió ni siquiera que lo trasladaran a otro lado, por qué no lo pone en Fraijanes 2, por ejemplo, donde es un área donde no va a tener acceso a nada? Y la respuesta fue, bueno, es que con eso no soluciono nada. Entonces, esa pasividad provoca que en un momento dado el sistema siga como está. No hay un control adecuado, hay 22 centros de detención, eso sin incluir todas aquellas comisarías en todo el país de la Policía Nacional Civil, que también tiene detenidos y que hay personas que pasan 15 días, 3 semanas, un mes y no son puestos a disposición de un juez. Naturalmente, licenciado, que desafortunadamente en nuestro país, pues nadie estamos exentos de por alguna razón X tener que enfrentar una situación de estas. Entonces, cuando una persona por un delito menor o por una cosa accidental termina en uno de estos centros, pues obviamente es un infierno el que tiene por delante. Se ha señalado muchísimo que se han vuelto academias del crimen. Ya vemos aquí que en Guatemala, por ejemplo, hay muchos jóvenes por abajo de 16, de 18 años, muchos delincuentes menores de edad, que también van a estos lugares. Claro que hay lugares específicos donde deberían de ir, pero que también están contaminados. ¿No será que nosotros, al tener tal grado de hacinamiento, de superpoblación, esta gente llega ahí y de veras, como se piensa, salen más maleados que como entraron? Van a perfeccionarse en el crimen. Sabemos también que las extorsiones, dicen que la inmensa mayoría están saliendo de adentro de los centros carcelarios, pues. Sí, hay, por supuesto que hay un alto sector de los que están detenidos que al salir lo que hacen es delinquir nuevamente. Probablemente si ellos entraron solos, salen siendo parte de una estructura. El problema está, y ahí sí insisto, en que las leyes están de resocializar a la persona. La ley del sistema penitenciario habla de que ahí tiene que involucrarse el Ministerio de Salud, tiene que involucrarse el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Cultura, el de Educación, porque hay un comité específico para ver de que esas personas puedan aprender un oficio, puedan salir, inclusive aquel que no sabe leer y escribir, toda vez aprenda a leer y escribir o saque hasta sexto primaria, se le reducen 2 días por cada día que él haya ido a estudiar. O sea, todo eso, ahí hay programas. El problema está de que si es un alto porcentaje el que sale a delinquir nuevamente, porque ya sale de parte siendo de una estructura. Pero si hay gente ahí que ha aprendido un oficio, que se busca cómo sostener a su familia, e inclusive, me recuerdo en el 87, estando en la Universidad de San Carlos estudiando, yo tenía a un amigo, compañero de estudios, que iba a estudiar y que al regresar a las 9 de la noche de la Universidad de San Carlos, se iba a prisión porque él estaba detenido y cumpliendo una pena de 8 años. Pero la ley establece que podía salir a estudiar y él se graduó en su momento. Por lo tanto, si hay opciones, el problema es si no hay ese apoyo de quienes corresponde y para hacer cumplir la ley, esto no va a cambiar. Ahora, yo creo que actualmente la verdad que los que se rehabilitan son la menor parte, ¿verdad? Por lo menos lo que se ve. Todos los días los guatemaltecos vemos que aparece en la prensa o oímos motín acá, motín allá, aparecieron 2 muertos enfrente de Cantel, en fin, es una violencia interminable, ¿verdad? Sí. Pues hemos pasado por momentos muy trágicos en los cuales en otros gobiernos
han habido amotinamientos muy serios que han llevado a abusos de derechos humanos y en fin, que ahora están teniendo consecuencias. Por cierto que usted hablaba de informes y uno de ellos era de la Procuraduría de Derechos Humanos que presenta fuera de nuestras fronteras, entiendo yo, un informe en el cual habla sobre la situación en las cárceles. ¿Quiere usted comentar un poquito sobre este informe? Por supuesto, mire, la PDH presenta este informe a las Naciones Unidas, donde manifiesta que ni ellos, con todo su equipo de trabajo, pudieron determinar la cantidad exacta de cuántos hay detenidos. Hacen un llamado también a la reflexión ahí, de que existe un 52% de los detenidos que aún no han llegado ni a debate y que tienen un alto, llamémoslo así, cantidad de días, meses, años detenidos y que no se les otorga una medida sustitutiva. Hay personas que llevan años detenidas por faltas. No hay un control sanitario, de salud en todo el sistema penitenciario. No hay una resocialización. O sea, habla de una cantidad, pero grande, de situaciones que se están infringiendo en el sistema penitenciario y que nadie ha tomado acción. Ese informe, por supuesto, aquí casi no se dio a conocer, o si lo dio a conocer, pues no se le puso mucha atención, pero sí habla mal de todo nuestro sistema de justicia en general. Todos estamos supeditados en un momento dado a ser detenidos, inclusive hasta por un accidente de tránsito, y resulta que ahora ya no es que llegue un abogado y levante, un notario y levante un acta donde se responsabiliza por los daños. No, ahora, si hay alguien que fue a parar a un hospital, se va detenido. O sea, es una situación que realmente no hay un control adecuado de todo este sistema, toda esta estructura. Y él lo detectó, el procurador lo detectó, pero yo creo que pidiendo ayuda del exterior a efecto de presionar precisamente al sistema actual, a efecto de solucionar eso, pero seguimos igual. Claro, no es un problema nuestro exclusivo, ¿verdad, licenciado? Claro. Porque, por ejemplo, hablábamos que en El Salvador se mencionaban casi 28,000 presos, pues, en un país más pequeño en cuanto a población. Imagínese, pues, el hacinamiento que podrá haber ahí. En una publicación hecha en julio del 2010 en el Economist, aquí vamos a poner en la pantalla para que ustedes miren este ejemplar, hablaban de por qué en Estados Unidos hay tantas personas presas. Y se mencionaba y se señalaba de que en el mundo, Estados Unidos, también vamos a ver la gráfica acá, es el país que por más presos tiene por 100,000 habitantes. Claro. Era tanto Estados Unidos como Rusia. Y ahí se hablaba de eso que usted mencionaba, cómo se ha subido, digamos, el umbral de castigo para delitos menores. Entonces eso hace que alguien con un delito menor que antes tenía una medida sustitutiva, ahora tenga que ir obligatoriamente a la prisión. Pero también en esa gráfica que estábamos viendo ahí se mencionaba de que, por ejemplo, hay mucho dinero que se va para esto. Entonces las cárceles están llenas, pero los cofres de los estados o de los condados están vacíos, porque esto representa un gasto muy grande. Claro. El alimento, el cuidado, la seguridad, etcétera. Entonces, como que estamos ante dos planos incongruentes. Acá en Guatemala constantemente oímos que se va a construir nuevas cárceles. También nos recordamos de cuántos señalamientos de corrupción ha habido en construcciones anteriores, incluso funcionarios que en alguna forma, algunos han llegado a ser castigados y han ido a prisión. Pero, licenciado, ¿mira usted el camino a mejorar esto en construir más cárceles o en buscar medios a través de los cuales, agilizando el sistema de justicia, teniendo más jueces, resolviendo más rápido los casos, efectivamente disminuyéramos esta población carcelaria y no tener que hacer grandes inversiones?
presas de corrupción en sistemas carcelarios? Yo pienso muy personalmente, por mi experiencia de lo que yo he vivido en el sistema de justicia, de todo lo que yo he observado, que aquí que lo que se requiere no son más cárceles. Por supuesto, se pueden hacer porque se requiere de mayor infraestructura en ese sentido para readecuar a todas esas personas, porque también si hablamos del ejemplo que habla, de que dicen sobre que duermen por turnos, por supuesto, pues, pero la esencia está en el control administrativo y el deseo de querer mejorar las cosas. Esos juzgados de ejecución, solo hay 6 jueces acá en Guatemala y de ahí 2 en Xela y el resto. Claro. O sea, y el resto del país, ¿dónde está? Entonces, tiene que ver mucho el organismo judicial a efecto de que ponga el personal adecuado, los jueces, porque esos pobres jueces, ahí sí los reconozco, cada 25 minutos están teniendo una audiencia. Y de ahí llegan los encargados del Ministerio Público y en un 80% rechazan y no aceptan, objetan de que esa persona salga libre. Y de ahí viene la Defensoría Pública Penal, que solamente tiene 5 o 6 abogados con 800 casos cada uno, ¿cuándo van a salir? O sea, la intención es que no hay un control administrativo adecuado, no hay el recurso humano, y mientras tanto, esas personas que están ahí ya cumplieron su pena, ya le cumplieron a la sociedad el daño que pudieron haber cometido, y ahí están todavía. Claro. Eso es bien complejo esta situación, pero con solamente ir a hacer cárceles no se va a solucionar. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Porque desafortunadamente, como señalábamos, han sido solamente piñatas de corrupción, ¿verdad? Y la situación sigue igual. Entonces yo creo que, yo coincido con su punto de vista, ¿no? Que es más importante agilizar los procesos burocráticos, buscar medidas diferentes, por ejemplo, alguien que tuvo un accidente o por algún desafortunado incidente, que no vaya a la cárcel, pero que tenga medida sustitutiva, que tenga prisión domiciliaria, aún les ponen esos brazaletes para que no puedan alejarse. Es decir, eso no solamente, porque pensemos que hay gente que cuando se va por una razón de estas a la cárcel, pues su familia es afectada, la persona no puede trabajar, no tiene un ingreso, pues entonces la espiral se va para peor, porque simplemente le está complicando su situación. Pero si esta persona pudiera hacer su trabajo, velar por su familia, sería muy diferente, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las medidas importantes. Y luego, pues sí, definir qué delitos deberían de estar o no. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de esta ley que hay en California inicialmente y ahora en otros estados de la Unión, en la cual, en Estados Unidos, en la cual después de, o la tercera vez que una persona comete un crimen, es sentenciado a cadena perpetua? Hay algo bien interesante ahí. No es en cualquier crimen, ¿va? Para comenzar. Por lo tanto, es una situación, por ejemplo, llamémoslo así, hay homicidios preterintencionales o llamémoslo así, no se tuvo la intención de hacer el daño. Hay ocasiones en que se le captura porque estaba vendiendo cierta cantidad de droga al menudeo y pues le dan 7 años. Sale después de 4 años y vuelve a reincidir, pues llega un momento en que sí, por ejemplo, en las drogas sí existe la ley de que puede haber cadena perpetua. O sea, si la ley lo establece en el delito, va a cadena perpetua. Yo apoyo eso, porque se supone que Estados Unidos, es cierto, hay una masa grande de detenidos. A mí me consta, en Texas visité dos centros penitenciarios preventivos y ahí son bodegas, una bodega y ahí duermen todos en el suelo, solamente que están divididos en la misma bodega, llamémoslo así, por razas.
O sea, es una situación bien delicada y cada quien respeta su espacio. O sea, también en Estados Unidos pasa eso. Ajá. Pero hay algo muy importante. Quien llega a ser detenido y ser sentenciado en los siguientes 15 días, sabe exactamente por escrito el día que él tiene que salir y la hora en que va a salir. Mientras que acá en Guatemala se detiene a una persona, va, como dicen, al sistema penitenciario y esta es hora que no sabemos cuándo van a salir. Claro. Licenciado, si usted tuviera que dejar 4 o 5 puntos que usted cree que son los que contribuirían a mejorar nuestro sistema. Por un lado, a castigar al que delinque. Claro. Y por otro lado, también a defender el derecho de aquellos que no necesariamente tienen que ser castigados tan duramente. Yo consideraría primero apoyo a la Defensoría Pública Penal, con más abogados en ese aspecto, porque sí no se dan abasto. Tendría que organizarse el Ministerio Público con el organismo judicial y ponerse de acuerdo que toda aquella persona que ya cumplió la pena o que tiene ese derecho de poder salir, pues que no lo objete el Ministerio Público en el momento de esa audiencia. Y lógicamente el organismo judicial poner más jueces y más personal de apoyo a efecto de que se agilicen esas circunstancias, esas situaciones de todas aquellas personas detenidas. Y por supuesto, todo aquel que merece estar detenido y cumplir una pena, pues para eso está el sistema de justicia, ¿va? Que ha funcionado en cierta manera. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Yo creo que usted nos ha aportado hoy muchos puntos importantes para que tengamos una clara conciencia, porque yo sí le mencionaba que por un lado estamos, que queremos castigar, ¿verdad? Que los queremos ver presos, pero por otro lado tenemos que reconocer que hay que mejorar el sistema. Aquellos que son criminales repitentes, que son criminales que verdaderamente hay que castigar, que se les castigue con toda la fuerza. Pero el hecho de tener a miles de personas ahí no contribuye a que ese castigo sea más efectivo, sino que realmente contamina a una gran cantidad de la sociedad, le inflige un dolor a familias que no necesariamente tienen por qué hacerlo y también obviamente pueden evitar la rehabilitación. Muchísimas gracias, licenciado, por haber compartido de nuevo con nosotros en este programa. Muchas gracias. Y por toda la valiosa información que nos aporta. A usted que nos escucha, esperamos que pues toda esta información es fundamental, porque sí, antes de irnos, el hecho de que mencionó el licenciado, que mencionaba yo, de que desafortunadamente en este país nadie puede decir que está libre de caer en un problema de este tipo. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo programa.